Muy buenos días, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español, y nos vamos directamente con la información. Empezando con esto, durante esta semana se llevaron a cabo 4 de 5 audiencias iniciales de las personas involucradas en las presuntas apuestas ilegales que se llevaban a cabo en el carril de carreras La Catedral en Wilder, Idaho. Nuestra reportera Gabriela López estuvo presente en cada una de esas audiencias y nos tiene todos los detalles. Gabriela. Así es, Brenda. El martes y miércoles el juez dejó en libertad a 3 de las 5 personas a quienes se les acusa de formar parte de las presuntas apuestas ilegales. Quiero recalcar que están en libertad por el momento, todavía no ha sido verificado. Las otras 2 personas todavía permanecen tras las rejas. Aquí les presento todo el resumen. En una corte federal de Idaho se llevaron a cabo las audiencias iniciales de 4 de las 5 personas acusadas de operar una presunta red de apuestas ilegales en el carril de carreras La Catedral en Wilder, Idaho. El primero en presentarse fue Iván Telles, dueño de la catedral y residente de Estados Unidos. Está acusado de permitir las apuestas en su propiedad y también ser parte de ellas. Telles fue liberado bajo ciertas condiciones. No puede salir del estado, cometer otro delito ni tener contacto con los otros acusados. Su audiencia preliminar aún no tiene fecha. El segundo fue Samuel Bejarano, señalado como el principal administrador de las operaciones. Bejarano no fue liberado ya que la fiscalía teme que huya del país. Se encuentra en Estados Unidos de forma indocumentada y tiene un historial de no presentarse ante el tribunal en años anteriores. Su familia salió de la sala visiblemente afectada por la decisión del juez. Alejandro Torres Estrada fue el tercero en presentarse. Las autoridades lo acusan de transportar el dinero de las apuestas en una mochila. Aunque también se encuentra indocumentado, fue liberado bajo las mismas condiciones que Telles. Su familia dijo que él simplemente estaba en el lugar y momento equivocado. El cuarto acusado, César Orozco, fue señalado de recolectar dinero de las apuestas. También fue liberado, pero deberá entregar su pasaporte, no salir del país y no tener contacto con los demás involucrados. En su audiencia estuvieron presentes alrededor de 30 familiares y amigos. Todos los acusados enfrentan los mismos cargos federales, que incluyen hasta 5 años de prisión, 3 años de libertad condicional y 2 multas, una de $250,000 y otra de $1,000. La quinta sospechosa, Dayana Fajardo, no se presentó debido a un problema de transportación, esto según autoridades. La próxima semana también se llevarán a cabo las audiencias preliminares de Alejandro, César y Samuel. Les tendremos más información actualizada de lo que pasa dentro de la corte en nuestra página de Facebook KTVB en español y en nuestra página web ktvb.com/español. Regreso contigo, Brenda. Gracias, Gabriela. Mientras tanto, 105 personas indocumentadas están siendo detenidas en Utah, Wyoming, Nevada y California. En un comunicado publicado esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, se le atribuye a ICE el mérito de la operación, pero hoy el jefe de policía de Caldwell, Rex Ingram, me dijo que esa declaración ha afectado relaciones con los residentes locales. El domingo, agentes de la ley de varias agencias, incluyendo locales, rodearon la catedral en Wilder como parte de una operación federal que terminó con la detención de más de 100 personas indocumentadas. En un comunicado conjunto con el alguacil del condado de Canyon, Kieran Donahue, y el jefe de policía de Caldwell, Rex Ingram, dijeron que el operativo fue dirigido por el Grupo Táctico de Delitos Violentos y Pandillas del FBI, no por ICE. Pero fue una decisión en la que participó el Departamento de Policía de Caldwell y tuvo consecuencias. ¿Qué le dijeras a la comunidad ahorita que no tiene confianza en usted o en su agencia? I think that they need to, first and foremost, just be patient a little bit with us. I know it's hard to say that, but they need to let the investigation come out a little bit, and they need to seek out their counsel, their attorneys. But really, if they have questions, then they can call us. I want to continue building the trust, and I know the trust was broken with this community. It's going to take time. It's going to take time, and it may never, ever solve what they feel. Ingram dice que su departamento se enfocó en la investigación criminal, no en inmigración. ¿Usted tiene mensaje para las familias
que no tienen a sus padres ahorita, a un familiar que ahorita está detenido en una detención de ICE? Please reach out to us. I sit on the Boys and Girls Club of Canyon County. There are resources out there. There are nonprofits out there that definitely want to help. I know that St. Luke's is helping out as well. We are here to help them. We're not here to hurt them. Él dice que las personas indocumentadas no deberían tener miedo de salir después de esto. Y a la gente que ahorita no tiene documentos y vive aquí en esta comunidad, ahorita no es un buen momento de estar afuera, de ir a comprar el mercado, de ir a eventos. No pueden salir, no pueden tener esa confianza. They can feel confident that we are not going to deport them. We are not going to call ICE. This was a very specific, targeted operation. If they are doing things legally and going about their business, they should not have a problem or anything to worry about. We are a part of your community and you're part of our family. So we are here. I understand your grief. I understand it's very troubling and it's hard to deal with, but I want them to know that we are here to actually protect them and not hurt them. La comunidad del Valle del Tesoro se reunieron para descargar autos, clasificar cajas y recibir a familiares aún afectadas por la redada de FBI en Wilder, que condujo a la detención de 105 personas indocumentadas. Voluntarios llenaron el almacén junto al restaurante de la calle en Nampa, ofreciendo no solo comida y artículos esenciales, sino también compasión. Las donaciones llegaron desde Boise, Caldwell y más allá, llenando el lugar con leche de fórmula, productos de higiene personal y artículos para el hogar. Organizadores de Poder de Idaho confirmaron que muchos de los afectados son padres separados de sus hijos. Hemos oído de una familia que perdió su mamá y su papá en la redada. Los dos están detenidos y son los niños que están tratando de ayudarse solos. Entonces, ayudándoles con ropa, nos han dicho que necesitan ropa, ayudándoles con comida, con cosas para el hogar, para que se puedan ayudar un poquito en este momento de confusión. La organización busca voluntarios para clasificar artículos y recibir a las familias. Las donaciones se pueden dejar frente en la calle de West Franklin, Boise, o en el almacén junto al restaurante de calle en Nampa. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hemos visto un viernes muy cálido con condiciones más secas, pero para este fin de semana vendrán varios cambios para el sábado y para el domingo y será un sistema que continúa yendo para nuestra región aquí por la costa y después vamos a ver que ya para el sábado vamos a ver un poco más de esa lluvia que va a empezar a llenar a muchos lugares aquí en el suroeste de Idaho y eso trae lluvia, viento y mucho más frío que viene para el sábado y para el domingo. Ahora, esta será una lista de cosas que tal vez ocupe para este fin de semana ya que tengamos esa lluvia, un paraguas, un abrigo con un gorro, una capucha o tal vez unas botas también para poder estar y protegerse de esa lluvia que viene. Y aquí estamos viendo este modelo a futuro que vamos a ver que empieza como nubes aquí por el sábado bien temprano por la mañana como a las 12 de la mañana. Después veremos que empieza a llenar la lluvia aquí con ese sistema. Inicialmente vemos una frente fría que nos trae la primera ronda de lluvia y de nieve en elevaciones más altas. Eso va a continuar por la mañana. Toma su tiempo para llegar al Valle Mágico, que son lugares como Jerome y Twin Falls y para el este de Idaho. Eso llega para el sábado por la tarde y continuará más fuerte el domingo. Y aquí vamos a ver pasar esa lluvia. Después con ese frío vamos a ver otra frente fría que empieza a pasar y eso va a ver iniciar más lluvia un poco más fuerte que llega por Boise y Mount Home y eso continuará hacia el este. Ya que lleguemos hacia el domingo vamos a ver que las temperaturas empiezan a bajar y los niveles también de nieve empiezan a bajar también de 6,500 pies hacia 4,000 pies y eso va a dejar que caiga bastante nieve en esas montañas y eso va a seguir aquí por lugares, aquí por el Boise y por Twin Falls que vamos a ver en el Valle Mágico y de Tesoro que va a seguir esa lluvia. Posiblemente se extienda para lunes en el Valle de Tesoro, pero el Valle Mágico eso continuará hasta el domingo y hasta el lunes por la tarde. Y estos son los potenciales que es posible que veamos casi 1 pulgada en ciertos lugares aquí en Boise, tal vez también en lugares como en Nampa, pero vamos a ver un poco más de esa lluvia que cae en lugares en las montañas. Y aquí estamos viendo la posibilidad de nieve que tenemos en ciertos lugares por las montañas de 6 a 8 pulgadas en Stanley, 2 a
4 y estos son los totales que estamos viendo que son posibles hacia el lunes por la mañana y lugares que suben sobre los 6,500 pies, ahí es posible que veamos un pie de nieve en esos lugares. Estamos anticipando condiciones, si es que planea viajar hacia las montañas, van a ser condiciones muy peligrosas, o tenga mucha precaución en esas, si va a manejar o va por esas regiones. Por eso es que tenemos condiciones de primera alerta para el sábado y para el domingo por esa lluvia, las temperaturas que bajan, y para el sábado será muchos vientos que suben. Es posible que las ráfagas lleguen de 50 millas por hora en ciertos lugares, o tenga seguro todas las cosas que tenga afuera. Ya después de este sistema es posible que continúe para el lunes las lluvias aisladas para la tarde, y después vamos a ver condiciones más secas y suben las temperaturas a los altos 50 para el miércoles. Y ahora, cambiando de tema, un sacerdote de Nampa acusado de agredir sexualmente a un adolescente se presentó en la corte el día de ayer y renunció a su audiencia preliminar. Roberto Méndez Esquivel, conocido en la comunidad como Padre Toto, fue arrestado en agosto y se le acusa de violación y agresión sexual a un menor. Al renunciar a la audiencia de esta semana, el caso pasa ahora al Tribunal del Distrito. La conferencia de Esquivel está programada para el 31 de octubre a las 10 de la mañana, donde se declarará formalmente culpable o inocente. Cada año, miles de personas en los Estados Unidos son hospitalizados o incluso fallecen a causa de la gripe. Aunque por ahora no se han reportado muchos casos de influenza, la temporada apenas comienza y este es el mejor momento para protegerse. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, mejor conocido como el CDC, en la comunidad hispana, los estudios muestran una mayor tasa de hospitalizaciones en adultos y niños, muchas veces por menores niveles de vacunaciones, acceso limitado a los servicios y condiciones laborales que dificultan quedarse en casa al enfermarse. Vacunarse contra la influenza es una manera de protegerse. La vacuna no elimina totalmente el riesgo de la enfermedad, pero reduce los síntomas graves. Eso es lo que es importante que la gente entienda, porque, como dije, la vacuna en la influenza puede prevenir hasta 50% los casos más severos como hospitalización o muerte, pero es importante saber que no previene toda infección. El doctor Necochea dice que también recomienda lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial y cubrebocas si está enfermo y tiene que salir. El doctor Necochea también menciona que hay algunas oportunidades para obtener vacunas gratis contra el gripe, la que están en su pantalla en este momento. Y el próximo miércoles será el próximo evento del Consulado de México y St. Luke's, que están asociados con ellos para este evento. Y bueno, tendremos esa información y otros recursos en nuestro sitio web ktbb.com/español. Faltan 2 semanas para el día de elecciones y ya puede votar en persona en los condados de Ada y Canyon. Y si desea votar en persona antes del día de elecciones, puede hacerlo en 8 ubicaciones a lo largo del condado de Ada, incluyendo el ayuntamiento de Boise, Expo, Idaho, y las bibliotecas de Eagle y Kuna. En el condado de Canyon hay solo un lugar disponible para votación anticipada, la oficina electoral del condado de Canyon. La oficina del secretario del estado dijo que la votación anticipada y el voto en general es un derecho fundamental en este país. Votando es muy importante, es para que la gente pueda escuchar su voz. En eso da la chance para que todos puedan ver qué es necesario en su comunidad y la gente que le puedan ayudar. Con las cosas de medical, siendo de impuestos, cosas que son para tu comunidad. Y si no sales a votar, no puedes cambiar esas cosas que se necesitan en la comunidad de donde ustedes viven. Por favor, visite voteidaho.gov. Tenemos una sección en español para que le puedan ayudar a encontrar la información que necesita.
La votación anticipada está disponible de lunes a viernes hasta el 31 de octubre, así que tiene hasta Halloween para emitir su voto. Para ver la lista completa de los lugares de votación anticipada en el condado, visita nuestro sitio web ktbb.com/español y también puedes enviar la palabra voto a el número 208-321-5614. Ese número está en su pantalla. Le vamos a responder con un enlace del guía. También ponga mucha atención porque se acaba el tiempo si planea votar por correo en el condado de Ada. La fecha límite para pedir tu boleta ausente es hoy a las 5 de la tarde. Solo entre a voteidaho.gov para solicitarla y recuerda, su boleta completada debe llegar a la oficina de elecciones del condado antes del 8 de la noche del 4 de noviembre, ya sea por correo, en persona o en un buzón oficial. Puede encontrar los lugares de entrega y más información en adacountyelections.gov. Y ahora pasamos a los deportes. Estamos a más de la mitad de esta temporada de fútbol universitario con la semana 9 en marcha con los Broncos y los Vandals en acción. Y comenzamos con los Broncos que juegan esta noche contra Nevada en apuros. Boise State llega a este partido tras una victoria contra la Universidad de Nevada, Las Vegas, dándole a los Rebels su primera derrota de la temporada. Los Broncos tienen un récord perfecto en la conferencia y buscan continuar esta noche contra Nevada. El partido comienza a las 8 p.m. en Reno. Para todo lo que necesita, desde cómo verlo hasta jugadores claves, tenemos nuestro guía del partido en nuestro sitio web ktbb.com/español. Y los Vandals buscan una victoria tras 4 derrotas consecutivas, con la derrota más reciente contra Eastern Washington. Los Vandals regresan a casa para este enfrentamiento contra Portland State, que no se ha ganado un partido. Este enfrentamiento será mañana a la 1 de la tarde en Moscow. El día de hoy no se puede perder el festival de Halloween organizado por el 208 Night Market. Comienza a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Se espera ver varias actividades para los niños y toda la familia. Además, también la organización Poder of Idaho estará aceptando donaciones para aquellas familias que se han visto afectadas por las redadas en Wilder, Idaho, este pasado domingo. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktbb.com/español. Gracias.